Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana, seguramente como todas las mañanas que venimos teniendo, escucharás el mensaje de devocional. Quisiera en este día poder compartir con ustedes algunos pensamientos que el Señor puso en mi corazón. A veces una de las cosas que hacemos con mi esposa es comenzar a ver fotos de muchos años atrás. La verdad que tengo que reconocer que ella tuvo una constancia en retratar momentos inolvidables junto a nuestros hijos, también a familiares y momentos vividos aún en la iglesia. Cada vez que nos encontramos con nuestros hijos, Carol lo primero que quiere es sacarles una foto. Y la verdad que ellos empiezan a rezongar un poco, no quieren, dan vueltas, pero bueno, finalmente siempre posan para que su mamá les saque la foto. Esos son momentos que quedan grabados a través del lente de una cámara, pero a veces pasa el tiempo y nos olvidamos de lo vivido aquel día. Cuando volvemos a ver esas fotos comenzamos a recordar muchas cosas que nos pasaron, que nos hacen sonreír y por un momento olvidarnos de todo lo que estamos viviendo. Les voy a contar un secreto, pero por favor esto no se lo digan a nadie. En mi celular tengo muchas fotos de un niñito al que amo mucho. Inclusive mis hijos me dicen que tengo más fotos con él que con ellos. Que esto no es verdad, ¿eh? Tengo fotos con mis hijos también, pero también con él tengo muchas. Y a veces cuando estoy en momentos en que lo extraño me pongo a ver esas fotos y enseguida viene una sonrisa a mi rostro. Como me pasa con Carol cuando vemos fotos de los chicos que eran chicos y que fueron creciendo y vamos recordando momentos vividos junto a ellos. Y en esta mañana quiero llevar los hermanos a que podamos ver el álbum de fotos del Señor, a que podamos ver algunas situaciones que quedaron retratadas en la palabra. Y es verdad que no vamos a ver imágenes visibles, pero a través del mensaje esas imágenes van a empezar a hacerse visibles en nuestra mente. Y quisiera llevarlos a ver la primer foto de este álbum de recuerdos. Es en Juan capítulo 20, versículos 19 al 21. Juan capítulo 20, versículos 19 al 21. Busquemos todos la palabra de Dios, abramos nuestras Biblias y busquemos lo que el Señor dice allí a través de su palabra. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces dijo Jesús otra vez: paz a vosotros. Quisiera que leamos hasta aquí, y sinceramente esta foto la titulo como la foto de los sentimientos encontrados. Una foto que nos puede mostrar tristeza, añoranza y de golpe nos muestra felicidad y paz. Al ver la foto hay alguien al que los discípulos amaban y ya no estaba entre medio de ellos. Y la verdad que lo mismo nos pasa a nosotros cuando vemos quizás alguna foto de alguien que ya no está. Ni les cuento cuando empiezo con mi esposa a ver fotos de nuestro casamiento. Y si era incrédulo nos produce tristeza pensar en su eterna condenación. Por eso más que nunca tenemos que predicarle a nuestros familiares
como el Señor le dijo a aquel endemoniado gadareno que ya no lo era, ve y cuéntales a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Jehová contigo. Pero si era un hijo de Dios o una hija de Dios, al principio nos produce tristeza, porque no está con nosotros, pero inmediatamente recordamos en la esperanza de reencontrarnos en el cielo con el Señor y con aquellos que se adelantaron. Y se produce un sentimiento encontrado, se produce un sentimiento de gozo y de paz en nuestros corazones. Se produce una sensación especial al saber que tenemos una promesa que es inamovible, que no depende de nosotros, sino de la palabra que es fiel y digna, como es la palabra de nuestro Salvador. Pero en esta mañana quisiera invitarlos a describir esta foto en 4 puntos por lo menos. En primer lugar, vemos en la primera parte del versículo 19 que dice que los hermanos estaban reunidos, dice, y estaban encerrados. Dice que estaban reunidos en un lugar donde las puertas estaban cerradas porque tenían miedo. Miedo que muchas veces nos paraliza. Obviamente que no vamos a hablar del miedo porque ya Osvaldo nos habló de ello y en un muy buen mensaje pudimos ver lo que el Señor quiere decirnos a cada uno. Quiero decirte, Osvaldo, que acá en casa tenés un admirador constante que escucha varias veces ese mensaje y es el tío de Carol. Y la verdad que qué bien que nos hace escuchar a nuestros hermanos, a todos aquellos que han hablado en estos días para traernos a la memoria lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Pero en relación a esto quisiera llevarlos a un pasaje en Proverbios capítulo 29, versículo 25. Allí el escritor de los Proverbios dice en el capítulo 29, versículo 25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchas veces se nos presentan situaciones donde tememos hacia los hombres. Muchas veces el hombre atormenta nuestra presencia y atormenta con hechos muchas de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y la verdad es que el proverbio nos habla de no tener temor hacia el hombre, sino más bien temer hacia Dios. El Señor Jesucristo podía decir allí en Mateo capítulo 10, versículo 28, dice, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temer al Señor es algo que nos lleva a poder tener seguridad en cada decisión que estamos tomando. Pero evidentemente los discípulos estaban viviendo una situación muy especial. El Señor no estaba con ellos. En esta foto podemos ver que había tristeza y había inseguridad y, como dice la palabra, había miedo en sus corazones, porque aquellos que habían crucificado a su líder, a su maestro, estaban muy cerca de aquellos que estaban reunidos en aquel aposento. Y saben, en esta mañana podemos ver que en esta primer parte de la foto los discípulos tenían miedo. Y es asombroso ver cuando uno sigue leyendo la palabra de Dios, cómo podemos destacar que la presencia del Señor cambia absolutamente todo nuestro sentir. Dice que por miedo a los judíos tenían miedo. Pero de pronto dice, vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz
a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Qué maravilloso, qué hermoso. Pasaron del miedo al gozo. Y pasaron de ese miedo que tenían, que los atormentaba, al gozo de saber que el Señor estaba vivo, que el Señor estaba con ellos, que el Señor estaba presente. Y saben, muchas veces nos olvidamos de las cosas que el Señor nos dice. Y el Señor ya se los había dicho. Acompáñenme al capítulo 16 del mismo libro de Juan, capítulo 16, versículo 20, dice: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y en el versículo 22 dice: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Hermanos, no hay virus, no hay situación que cuando recordamos que el Señor está con nosotros puede quitar nuestro gozo. Nuestro gozo es eterno, nuestro gozo es verdadero. Y el Señor dijo: nadie les podrá quitar vuestro gozo. Cuando vemos esta foto, no solo vemos que había una iglesia que estaba encerrada en miedo por el tormento que sentían alrededor, pero cuando vieron la presencia del Señor, esa foto se convirtió en gozo. Gozo que llenó el corazón de ellos. Gozo que dio una mirada y una sonrisa en su rostro. Cambiaron de la sonrisa, de la cara de tristeza a la cara de alegría. Pero sigamos viendo esta foto. Sigamos analizando lo que aquí el Señor nos dejó en su libro de fotos en el recuerdo. Y dice que cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y anteriormente el Señor les dijo: paz a vosotros. La paz con Dios. El Señor nos dijo: paz a vosotros. Este saludo, que era muy común entre ellos, en este caso implicaba que el Señor les estaba diciendo: ya todo está consumado, ya todo está hecho, ya logré la paz para con vosotros, entre Dios y ustedes. Nos lleva a pensar en Romanos capítulo 5, versículo 1, un pasaje muy conocido, pero que de tanta bendiciones a nuestra vida. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana no solo podemos ver que el Señor nos trae gozo, sino también nos trae paz. Paz que podemos disfrutar en medio de la tormenta. No es una expresión de deseo, es una realidad. No es algo que va a ocurrir, es algo que está ocurriendo. No es algo que se limita a las circunstancias que vivimos, sino a quien tiene autoridad sobre toda circunstancia. El Señor les estaba diciendo: ya no hay litigio, ya no hay ira para vosotros, ya no hay enemistad entre Dios y ustedes. Yo les traigo paz, y una paz que es eterna. Una paz que no se termina con la sombra de muerte. Es una paz que permanece
desde el día en que aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y por último, en esta mañana quisiera llevarlos a ver la última apreciación de esta foto, las marcas del precio. El Señor les dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Qué tremendo ver las marcas que el Señor llevó por mí en aquella cruz. Ver sus manos que fueron clavadas por mi pecado. Ver su costado que fue atravesado por mi maldad. Y sinceramente no hay otro pasaje que haya venido a mi mente tan contundente como el de Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hermanos, en esta mañana quisiera invitarlos a seguir analizando esta foto. ¿Cuántas cosas hay que podríamos resaltar? Pero si hay algo que podemos estar seguros, que al recordar tantas cosas que el Señor nos ha dejado para ver en esta foto, nos lleva a que nuestro corazón se llene de gozo, se aleje del miedo, porque Él está con nosotros, porque así lo prometió y vendrá a buscarnos, porque así estará eternamente y nunca más nos separaremos de Él, para recordar que Él trajo paz para con Dios a cada uno de aquellos que hemos sido justificados, como dice Pablo a los romanos. Hemos sido hechos justos y como muchas veces cantamos sin merecerlo. Pero el gran precio fue el castigo que Él sufrió por mí, por vos, por usted, allí en la cruz, que dejaron las marcas que muchas veces quizás veremos, porque el Señor nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. Que en esta mañana podamos seguir analizando, recordando esta foto que quizás estaba guardada, esta foto que quizás habíamos olvidado, pero que el Señor dejó para traer ese recuerdo a nuestra memoria. Que el Señor les bendiga, los amo, seguiremos viendo el álbum en el día de mañana.